¿Fue algo que siempre estuvo en sus cabezas o fue un proceso más largo el que lentamente descubrieron esa pasión? Las respuestas son muy variadas, pero en la mayoría de los casos es evidente que desde muy pequeñas estas personas manifestaban una enorme curiosidad sobre el mundo. Todo les llamaba la atención y querían saberlo todo. En el camino, muchas de ellas tuvieron la fortuna de encontrarse con algún tipo de guía que las ayudó a entender que su futuro podía estar asociado a contestar preguntas que todavía no tenían respuesta. Bueno, esa pregunta obviamente es siempre algo que estuvieron en la cabeza ser científicos. Ese es el Ya. comienzo, el prólogo del libro que nos reúne hoy a conversar con un amigo de la casa, porque siempre es un gusto conversar con él. Y sobre todo extendiendo este universo de las preguntas raras que nos hacemos a veces. Sí. Hoy nos encontramos con cómo fabricar un gas y otros experimentos raros que hago a veces del científico favorito de los niños del Traficantes de Cultura, Gabriel León. Profesor, bienvenido. Una vez más, siempre un gusto recibirlo en esta casa. Gracias por aceptar esta conversación. Humberto, muchísimas gracias por invitarme. Nuevamente un placer estar contigo. Siempre un momento de conversación agradable alrededor de los libros, así que muchas gracias por invitarme. Y, y respecto del prólogo del comienzo de cómo fabricar un gas, Sí. que es una pregunta según el prólogo, que le haces a tus invitados en el podcast que tienen TX Plus, en Rockstars. Eh, y, que, y a lo mejor a ti te la han hecho tantas veces, pero yo no te la he hecho a ti. ¿Cómo nace el científico? Sí. ¿Cómo se fue fabricando el científico en tu caso? Es que es súper divertido porque cuando uno le pregunta a las personas cómo se imaginan un científico, usualmente pueden dibujarlo a un hombre viejo, calvo, con delantal en un laboratorio, solo, ¿ya? Y además se lo imaginan siempre muy inteligente y como que finalmente el estereotipo del científico domina la idea de cómo deberían ser los científicos. Y en este programa que tengo en la radio, en el programa Rockstars en TX Plus, cuando uno revisa las biografías de las científicas y científicos que pasan por el programa, uno descubre que son personas comunes y corrientes, con vidas completamente mundanas. No son especiales, ¿ya? No son pequeños geniecitos que crecieron hasta convertirse en científicos. Eran niños y niñas muy curiosos y muchas veces gracias a un evento afortunado, a un libro, a una conversación, a un profesor o profesora del colegio, descubrieron que podían ser científicas o científicos. Entonces tengo la sensación de que cada vez que nace un niño o una niña, nace un potencial científico o científica. Y todo tiene que ver en esa trayectoria de vida con qué estímulos, qué influencias, qué cosas aparecen. Y tengo la sensación de que en ese sentido la ciencia es tan común y corriente como la odontología, la medicina, la ingeniería, el derecho y otras carreras. Lo que pasa es que hay menos gente tal vez que las practica y por lo tanto menos opción de exponerse a ese camino. Pero tengo la sensación de que el científico o la científica nace cuando nace un niño o una niña, básicamente porque lo más importante para dedicarse a esto es ser curioso. No tienen que ser súper inteligentes, no tienen que tener nada especial, solo tienen que ser curiosos. Tienen que tener muchas ganas de entender algo en particular, lo que sea. Cómo funcionan las sociedades, los átomos, las rocas, las células, da lo mismo. Y si sienten esa necesidad ardiente por entender eso, bueno, pueden convertirse en científicos. Entonces, creo que es finalmente la curiosidad, que es una característica humana, súper común a todos, lo que marca ese camino. Finalmente, contestando la pregunta, el científico nace cuando esa curiosidad encuentra una guía que le permite mirar hacia un camino que está construido, ¿cierto? Que es una carrera universitaria y qué sé yo, pero básicamente, y un poco haciendo cierto referencia a Ratatouille, cualquiera puede ser científico. Depende de las influencias que tenga en el camino y que por suerte, por azar, logre encontrar, ¿cierto? Una vía que lo lleve a convertirse en científico o científico de cualquier área. Recordaba esa misma conversación en la presentación del libro de Ignacio Concha, de Darwin, el país desconocido, donde estaba esa misma pregunta, sobre todo, ¿cómo vemos nosotros al científico? Vemos al científico lo más parecido a Darwin, no al Darwin Claro. joven que demostrado en el libro, sino Sí. al Darwin viejo. Claro, Y también me lo decía el mismo científico con guayabera que estaba en la presentación. ¿Quién eres tú? Exactamente. De hecho, es un experimento, Humberto, que se llama DAST, Draw a Scientist Test, la prueba de dibujar a un científico.
Y básicamente cuando las personas, los niños y las niñas, por ejemplo, de quinto básico, dibujan a alguien que hace ciencia, no un científico porque tiene género, es el hombre científico, no, 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 dibujen a alguien que hace ciencia. Siempre dibujan a un hombre viejo, pelado, con delantal, solo en un laboratorio, que dice cosas que nadie entiende o con tubos que tiran humo verde. Así que sí, pues hay una imagen como estereotípica del científico que también se da, fíjate, en el caso del escritor. Y esto es muy divertido, muy bonito. Hay un programa que me encanta del Ministerio de las Culturas que se llama Diálogos en Movimiento, que debe ser uno de los programas más bonitos que existen en Chile enfocados en estudiantes de colegio. Y básicamente consiste en que este programa compra libros de un autor, los lleva a un colegio rural, por ejemplo, en Curacautín, y se los entrega a los estudiantes de un curso, de un segundo medio. Los estudiantes leen el libro y después él o la escritora va a ese curso a conversar con los estudiantes. Yo llevo años participando en este programa, lo encuentro precioso, y la primera vez que participé, lejos, lo más sorprendente fue enterarme de que los estudiantes estaban muy sorprendidos porque el escritor estaba vivo. Porque para allá en su cabeza el escritor era siempre un hombre súper viejo, así como con loane, con barba y una pipa, o que se murió hace mucho tiempo. Entonces, ver llegar al escritor, que era un señor de 40 años, en guayabera y jeans y zapatillas, era raro. Entonces, hay que ver con esto. Los estereotipos. Y que a diferencia del escritor, esta persona goza de buena salud y se ve. Además, exactamente, se ve saludable, no tiene tos, ¿cachai? No está muriendo. Entonces, es divertido porque finalmente, Humberto, los estereotipos condicionan todas las carreras, no solo en la ciencia. En el fondo, no es un problema solo de la ciencia este. Es algo que es general a cualquier actividad donde hay un estereotipo con respecto a cómo debería ser el actor, el periodista, el odontólogo, el abogado y, por supuesto, el científico. Ahora hablemos, vayámonos directo a este nuevo libro, a esta nueva aventura de las preguntas raras verso. Sí, Hay que buscar un nombre mejor que el que acabo de dar. Bueno, entraste con las preguntas, te fuiste con recetas con ciencia, y de pronto tenemos, te fuiste a los experimentos, pusiste a Apache al frente de un experimento X. Y aquí en este punto, ¿cómo se fabrica un libro como este? bueno, fíjate que cuando publicamos el libro de cocina, que era Recetas con Ciencia, nos dimos cuenta que había una oportunidad gigantesca para salirse de la cocina, pero usar la cocina para hacer ciencia. En el fondo se mantiene la escenografía, que es la cocina, pero en vez de cocinar algo que te vas a comer, vas a cocinar otra cosa que te va a alimentar el cerebro, que es alguno de los experimentos que están en el libro. Así nació como conceptualmente la idea. Y en términos creativos y en términos de cómo está planteado el libro, mantiene un poco la estructura de los libros de las preguntas raras. La idea es que Pachi, que es la protagonista del libro, como en los libros anteriores, tiene preguntas que emergen de la cotidianidad, del hecho de estar vivo y de interactuar con el mundo. Y aparece una oportunidad para que el papá, en vez de darle la respuesta, la desafíe con un experimento que le va a permitir a ella encontrar la respuesta. Y eso se alinea un poco con mi mayor deseo como comunicador científico, y es usar a la ciencia no para aprender ciencia, sino que usar a la ciencia para aprender a pensar. Que para mí ese es, lejos, el objetivo más importante que tiene la ciencia en los colegios. ¿Ya? La ciencia es una gran forma de enseñar a los niños y niñas a que piensen con independencia, de manera crítica, de que sean capaces de cuestionar sus propias conclusiones, de abandonar sus hipótesis, de cambiar de idea, algo que hoy día socialmente es castigado, ¿cierto? Yo y usted los políticos, hace 3 años atrás usted dijo esto y ahora dice esto otro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si aprendí otra cosa y fui capaz de decir, mira, hace 3 años atrás me equivoqué y hoy pienso esto otro. Lo justifico y pienso esto otro. Entonces, me pareció una idea que era interesante porque permitía, más allá del acto mágico del experimento, donde hay espuma y hay luz y qué sé yo, permitía convertirse en un vehículo para aprender a pensar. Que además es un libro donde el experimento no acaba al final de la historia, porque al final de la historia queda abierto a todas las modificaciones que se pueden hacer al experimento. Y si era con agua, bueno, ¿qué pasa si lo hago con aceite?
Y si era con sal, ¿qué pasa si lo hago con azúcar? Y esa es, de nuevo, una invitación a pensar. Entonces, así nació conceptualmente el libro. Yo diría que es un hijo directo de Recetas Conciencia, evidentemente con los personajes de las preguntas raras, pero en términos de formato, de hecho, mantiene el formato del libro de Recetas Conciencia. Y la idea es esa, convertirse en un libro que ayude a aprender a pensar con independencia. Bueno, los experimentos sobre todo, y que eso obviamente me gusta la pega, el trabajo del comunicador científico. Lo voy a ejemplificar en ti porque tú estás acá, estás en este momento en el podcast, que en el fondo estos experimentos no es como la ciencia del laboratorio, de un laboratorio tanto rimbombante. Esto lo puede Claro, hacer perfectamente en una cocina, tener tal una cual. botella, bicarbonato, vinagre, estoy citando el primer experimento. Es cosas perfectamente que pueden encontrar en la casa y de pronto el cabro chico le va a explotar la mente diciendo, bueno, así se fabrica un gas. Sí, sí. Yo, esa idea para mí es súper importante porque todavía existe el concepto erróneo Uh -huh. de que la ciencia ocurre en un laboratorio, como tú lo describiste, súper sofisticado, con microscopios, con equipos caros, a los que nadie puede acceder, excepto un investigador profesional. Pero la verdad es que la ciencia ocurre donde hay una buena pregunta, y eso puede ocurrir en cualquier cabeza. No necesitas tener un laboratorio para hacer ciencia, pero sí necesitas hacer una buena pregunta. Y esa también es una máxima del libro. Y si tengo una buena pregunta, voy a encontrar los medios para tratar de contestar esa pregunta, por ejemplo, en la cocina de mi casa. Entonces, el libro pretende justamente eso, demostrar también que para hacer ciencia, para ser científica o científico, no tienes que estar en la NASA, no tienes que estar en un laboratorio de primer mundo, tienes que tener buenas preguntas. Y las buenas preguntas pueden salir de cualquier cabeza. Y en esta curatoría de buscar los experimentos, fue como el trabajo de buscar, a ver, seamos buenas preguntas, los experimentos más simples que puedan encontrar y tirarlos en, en el mesón de la cocina. Claro, ¿Esa fue la búsqueda para poder tener las historias del libro? básicamente ese fue el método, pero además teniendo en cuenta algo que es súper importante, Humberto. Este es un libro para público infantil. Y es muy probable que un niño o una niña tome el libro y por su cuenta vaya a hacer lo que dice el libro. Por lo tanto, eso quiere decir que nosotros, como autores del libro, tenemos que ser suficientemente responsables para proponer actividades que sean seguras. ¿Te acuerdas de los churros explosivos? Un caso muy famoso, una receta que fue publicada hace un tiempo en un periódico chileno, Sí. que tenía un pequeño error en la receta, que hizo que las personas, al seguir la receta, se quemaran con aceite hirviendo. Ajá. Y eso generó una demanda y fue un escándalo. Bueno, tenemos que ser muy responsables con los experimentos también, y por lo tanto eliminamos todo lo que tuviera fuego, cloro, cuchillo, en el fondo, tratar de generar, además de un experimento que fuera entretenido e interesante, uno que fuera seguro, uno que al escribirlo y al describirlo nos sintiéramos cómodos pensando en un niño o una niña haciéndolo solo, a pesar de que el libro siempre invita a papá, mamá a participar. Sabemos, ¿cierto? Sabemos que los niños tienen y las niñas una gran iniciativa y por lo tanto no era raro que uno tomara el libro y fuera por su cuenta a hacer experimentos. Y en ese escenario tenía que ser seguro. Entonces sí, tenía que haber un experimento que fuera entretenido, seguro y que además pudiéramos vincular con alguna pregunta, porque los experimentos no emergen de la nada. El experimento emerge a partir de una pregunta que se le ocurre a Pachi, que está vinculada con un hecho cotidiano, encontrarse con alguien, pasear al perro, ir a comprar comida, qué sé yo, y eso genera una pregunta factible de contestar con un experimento casero que además tiene que ser seguro. Entonces, básicamente el proceso es ese, y la seguridad, la ausencia de cualquier elemento potencialmente peligroso, fue también un elemento muy importante a la hora de decidir qué experimento íbamos a proponer. Por ejemplo, la pregunta de cómo es que estos grandes transatlánticos flotan en el mar. Y Claro, ahí viene el exacto, experimento del huevo. exactamente. Que es un experimento súper sencillo. Vaso, agua, sal y un huevo. Algo que encuentras en cualquier casa en Chile. Y puedes hacer un experimento muy sencillo, que funciona muy bien, que al mismo tiempo es sorprendente porque uno ve un cambio en la forma en que el huevo flota, pasa el huevo de hundirse en el vaso con agua
a flotar, a el de estar en la mitad, como suspendido, a flotar sin hundirse. Y es un cambio muy sencillo y que además genera otras preguntas. Por ejemplo, bueno, si esto funciona con agua salada, ¿funcionará con agua con azúcar? ¿Es importante la identidad química de lo que le agrego al agua o no? Entonces, es además un experimento que no se acaba cuando acaba el relato. Entonces, reúne todas las condiciones, emerge una pregunta, es sencillo, es seguro, es entretenido y además genera más preguntas, exactamente igual que lo que ocurre en un laboratorio cuando hacemos ciencia. ¿Y funciona con azúcar? Ah, mira qué interesante. Ah, Fíjate que funciona con azúcar. ¿ya? Y el hecho que funcione con azúcar implica que deben entonces pasar varias cosas que te permiten proyectar resultados futuros. ¿Cachai? O sea, pasa una cosa, se te ocurre la pregunta, bueno, si pasa con sal, ¿pasará con azúcar? Ok, lo haces con azúcar y pasa con azúcar. Y a partir de ese momento puedes hacer una extensión y decir, bueno, cualquier cosa que se disuelva en agua va a tener este comportamiento. Y así emergen las teorías científicas. Las teorías científicas emergen cuando tú repites algo muchas veces en el tiempo y luego puedes proyectarlas en el futuro y decir, mira, si alguien hace esto, que ahora no se puede hacer como Einstein, por ejemplo. Einstein propuso un montón de cosas que en su época no se podían hacer. Y él dijo, pero mira, todas estas ideas que yo tengo, que explican fenómenos pasados, se pueden proyectar en el futuro y si se cumplen, esto es una ley. Bueno, eso es una teoría. Una teoría explica fenómenos pasados y predice de manera correcta fenómenos en el futuro. Es el cuerpo de conocimientos más complejos que conocemos como ser humano y lo puedes desarrollar en una escala pequeña en la cocina de tu casa. Entonces, es una maravilla, es una maravilla. O sea, en el fondo es nuevamente esta prueba, traigo a colación la ciencia pop. Muchos de los experimentos o sea, muchas de las historias que traía ciencia pop son estas pruebas, pero de pronto, ¿qué pasa si le echo esta otra cosa? ¡Paf! Tal cual. Y de pronto tenemos un objeto que ocupamos hasta el día de hoy. Sí. Tengo la sensación de que cuando, a ver, habitualmente nos enseñan la ciencia en el colegio como una serie de hechos geniales que ocurrieron en determinada época. En 1850 a este señor se le ocurrió esta idea brillante. Y en 1860 a este otro señor se le ocurrió esta otra idea brillante. Y cuando uno revisa de manera rigurosa la historia de la ciencia, tú te das cuenta que eso no es así. No es que se le ocurrió algo de la nada. Venía pensando en esto hace 30 años, había hecho un montón de experimentos anteriores y todo eso lo hizo pensar en algo. Y si tú revisas esa historia, es muy probable que a ti se te ocurra lo mismo. Entonces, no es una idea genial que aparece como un destello en la oscuridad, es un proceso. Y lamentablemente en los colegios no enseñamos la ciencia como un proceso. Le enseñamos como una serie de ideas brillantes que aparecen de repente en las cabezas de unos hombres que son muy inteligentes. Y no es así. Entonces tenemos que volver a explicar cómo ocurren las cosas realmente. Y esto te vas a dar cuenta que ese tipo de ideas son finalmente como inevitables. Y cuando tú rehaces ese camino, te das cuenta que a ti se te habría ocurrido exactamente lo mismo. No, no es necesario ser un genio, es sencillamente ocupar la cabeza y decir, mira, esto y esto. Ah, el problema es que estamos enseñando mal la ciencia. Si la seguimos enseñando como una serie de ideas brillantes que aparecen como de manera espontánea en la cabeza de un genio, estamos perdidos. Tenemos que mostrar la historia del proceso. ¿Qué fue lo que llevó al nacimiento de esta idea? Y ahí va a cambiar recién nuestra forma de enseñar ciencia. Y a tu juicio, la forma de enseñar ciencia viene más desde la academia. O sea, está como la Biblia, por ejemplo. Voy a sacar la Biblia. Bueno, La Biblia dice que la ciencia se enseña A, B, C. sí, Y de pronto, todos los que hacen ciencia, profes de ciencia, científicos, siguen la misma Biblia, A, B, sí. C. Tú en tu caso te saliste como entre la A y la B, y ahí, bueno, y eso ya es otra Bueno, historia. de hecho, el uso del concepto de la Biblia creo que es fundamental en tu alegoría, porque enseñamos la ciencia tan bíblicamente que se convierte en un dogma. Pues te dijeron, no, la tierra es redonda. Te lo enseñan como un hecho.
la Tierra es redonda. No, po, no, po. Te tienen que mostrar cómo alguien, que es Eratóstenes, llegó a la inevitable conclusión de que la Tierra es redonda después de hacer un experimento. Si para ti la ciencia que aprendiste en el colegio es sencillamente una serie de normas que están escritas en un libro que es como una Biblia, evidentemente vas a pensar que la ciencia es un dogma. Y mucha gente me lo ha dicho a mí. No, es que los científicos son muy dogmáticos. O la ciencia es muy dogmática. No, po. La ciencia es lo menos dogmática del mundo. Se está desafiando a sí misma permanentemente y cambia de idea. Pero nunca enseñamos eso. La enseñamos como un montón de verdades en una Biblia. Y tengo la sensación de que la forma de enseñar ciencia reproduce un poco aquello. Eh, una serie de ideas brillantes que aparecen de repente en la cabeza de alguien. Y es un grave, grave error. Gabriel, y volviendo un poco al libro, no sé, ¿hay un experimento favorito que a ti te gusta, que a ti te gusta explicar, enseñar cuando vas a la escuela y decir, niños, ¿sabes qué? Sí, Esto es fascinante. Y los niños y niñas, ¡paf! Le explota la sí, cabeza. sí, el primero, de hecho, el del fabricar un gas, que le da el título al libro, es un experimento muy sencillo, muy seguro, pero, pero es tremendamente complejo en cuanto al significado que tiene. Porque tú tomas un líquido, tomas un sólido, los mezclas y se produce un gas. Estás haciendo una reacción química que produce un elemento que está en otro estado distinto al de los reactantes. Es un cambio que puedes ver fácilmente porque se infla un globo y te permite entender un montón de procesos que ocurren, por ejemplo, dentro de nuestro cuerpo de manera muy sencilla. Eh, Ese es un experimento que yo encuentro precioso por su sencillez y al mismo tiempo por la complejidad de lo que explica, que es el cambio en el estado de la materia, en compuestos que son de naturaleza distintas, como el ácido acético, el bicarbonato de sodio y el dióxido de carbono. Entonces, ese experimento particular, que le da de hecho el título al libro, que es el primer experimento que aparece, creo que ejemplifica muy bien cuál es el espíritu del libro, y con una sencillez así, casi como franciscana, porque de verdad es agua, bicarbonato, eh, vinagre, una botella de plástico y un globo. ¿Qué más sencillo que eso? Logra hacer un experimento sorprendente con un resultado que es llamativo y que te permite hacerte un montón de preguntas con respecto a la química. Yo lo encuentro fascinante. Ese experimento en particular lo encuentro fascinante. ¿Y qué pregunta está con las que te has encontrado en tus charlas en colegios? Bueno, Uy, fuera de la niña que alguna vez dijo, ¿por qué la caca de mi hermana es más hedionda, algo así? que la mía, sí, Que sí, sí, claro. sí. La verdad es que tengo en mi casa una caja de cartón llena de papelitos con preguntas. Que de hecho yo creo que ese registro, solo ese registro ya es material publicable. Porque son pensamientos de los niños y niñas puestas en papel con preguntas que me hacen. Es un material precioso que yo creo que vale la pena escanearlo y publicarlo porque es muy bonito. Son las ideas que tienen niños y niñas en la cabeza. Eh, y por lo tanto, ahí hay una fuente de inspiración segura para los libros que he publicado. Las preguntas que están en los libros no son mías, ¿ya? Porque muy probablemente mis preguntas no van a tener sentido para los niños. Son las preguntas que hacen niños y niñas en Chile y que tengo la fortuna de conocer porque voy mucho a colegios y cada vez que voy me reciben con más preguntas. Entonces hay una caja, literalmente una caja en mi casa, una caja de cartón, llena de papelitos con preguntas. Y de ahí salen las preguntas que alimentaron este libro, que han alimentado a los libros anteriores y que van a alimentar a los libros futuros. Y de eso obviamente vamos a hablar. En el libro también, y aquí yo siento, y sumando también a conversaciones anteriores, que fuera de la ciencia pop, la ciencia oscura, yo creo que aquí vemos como pez en el agua al Gabriel León, Sí, en esta serie de sí. las preguntas raras. Es O como, sea, es tu chiche, es como a la hora que le tienes más cariño, pienso yo. es que yo, yo fui científico, pues ya no lo soy, me retiré. Ujú. Y yo fui científico de laboratorio durante 10 años. Gradué estudiantes de doctorado, de magíster, bioquímico, biotecnólogo. Y de esos 10 años
lejos, lejos, los momentos más bonitos, más agradables, más memorables y más entretenidos ocurrieron en el laboratorio. Lejos. O sea, yo me acuerdo de haber estado en el microscopio con un estudiante, tesista de magíster mío, haciendo el análisis de uno de sus experimentos y haber estado gritando en el laboratorio de felicidad por lo que estábamos viendo. Entonces, el acto del descubrimiento es tan maravilloso, es tan, no sé, debe ser como hacer un gol en la final de un mundial. Ese nivel de emoción, cuando uno ve por primera vez algo que nunca antes nadie había visto, y lo ves tú y eres capaz de entenderlo y explicarlo, es de verdad emocionante. Entonces, mi vida de laboratorio siempre fue muy entretenida. Y este libro ciertamente es el que mejor describe cómo es la vida del laboratorio, esa vida del sorprenderse cuando logras ver el resultado de un experimento, lejos. Y en ese sentido, este libro es muy emocionante porque rescata el momento del descubrimiento. Y Gabriel, ya y hablando del futuro, hablando de lo que se viene, de lo que se viene en el 2023, y antes que todo, el futuro programa de la ciencia pop. ¿Cómo va Sí, eso? sí, A sí. ver, claro, ganaste con Un tu grupo de CNTV. ejemplo un CNTV. Sí. ¿Cómo va eso? Eh, Desafiante. Nos acabamos de ganar un fondo CNTV este año. Ujú. Tremendamente agradecido del fondo que cumplió, de hecho, 30 años. Eh, es un programa de televisión que está inspirado en los libros La Ciencia Pop y que apunta principalmente a un público infantil y juvenil, ¿ya? Tenemos una alianza con NTV y ya tuvimos la primera reunión con el equipo de producción para ir delineando los guiones que vamos a desarrollar y se nos viene un 2023 con mucha reescritura de guión y ya con jornadas de grabación. Entonces va a ser un año muy, muy intenso porque además planeamos filmar en varias locaciones en Chile. Eh, Así que muy contento por ese proyecto. Y eso está ya en la agenda del 2023 y probablemente del 2024, un proyecto de largo aliento. Y por otra parte, seguimos escribiendo. Para mí escribir es un ejercicio diario. Entre el podcast y libros, yo escribo todas las semanas 4.000 palabras. Y ya hay planes para publicar 2 libros durante el 2023. Uno dirigido al público infantil, así que se viene otro libro, Las Preguntas Raras, tal vez el último, no lo tengo claro, pero es una serie que ya lleva 5 libros, Ujú. y por lo tanto estamos ya pensando en darle un cierre a la saga, pero no sabemos. Viene otro libro, Las Preguntas Raras, y viene otro libro para público adulto, juvenil. De hecho, tengo una reunión mañana con mi editora, con Marcela, para discutir justamente el tono que le quiero dar al libro y afinar bien los detalles. Y ese viene ya hacia fin de año, así que seguimos escribiendo con muchas ganas y, por supuesto, siempre con la novela durmiendo en un rincón de mi cerebro, no la he olvidado. Viene para algunos años en el futuro, pero ahí está, durmiendo. Pero, y ese libro de tono más adulto gira como, tiene el tono del ciencia pop? O no sé, No, no, no. no sé si preguntarte la ciencia oscura, porque creo que no, siento que no, así como que tan bien no lo pasaste, a pesar de que es un muy buen libro. Sí, no, es más parecido a Pandemia, fíjate. Ah, perfecto. Es más parecido a Ajá. Pandemia y va a girar alrededor de las teorías de conspiración. Oh, Por ahí entretenida, arrancamos. entretenida, Sí. creíbles, cero, pero pero muy entretenida Tremenda, tremendamente entretenida. Y esa es la pregunta, por qué nos llaman tanto la atención? ¿Por qué son tan entretenidas? ¿Cuáles son las más descabelladas? ¿Y cuáles son los mecanismos cognitivos que nos hacen caer en ellas? Por ahí va un poco la historia que queremos plantear. y como una pastillita, a tu juicio, ¿qué hace entretenido, qué hace que las historias conspiranoicas tengan ese algo? Fíjate que cuando he revisado un montón de bibliografía al respecto, y tengo la sensación de que lamentablemente es un subproducto de la evolución de nuestro cerebro. Finalmente, ser mal pensado es evolutivamente mejor que ser confiado. Si estás en la sabana africana y se mueve un arbusto,
tienes dos opciones. Hay un león ahí o es el viento. Si crees que es un león y lo evitas y finalmente era el viento, no pasa nada, vas a estar vivo. Pensaste mal, ya, pero filo. Pero si te confías y crees que es el viento y finalmente era un león, te comen y desapareces. Entonces, durante la evolución, nuestro cerebro finalmente fue seleccionado para desconfiar. Y lentamente ese mecanismo de sobrevivencia derivó en un subproducto que es la enorme atracción que sentimos por estas teorías conspirativas, donde hay un ente malo, maligno, que te quiere hacer daño. Y finalmente eso explica un poco por qué existen y son tan populares las teorías de conspiración. Ahí tienen una pastillita de lo que se viene para el 2023. Gabriel León, en los minutos que nos quedan, en la pantalla es tuya para que le hables a ese científico en ciernes y no sé, o hablar directamente de la saga de las preguntas raras, por favor, la pantalla es suya. No, encantado. Yo, yo he disfrutado muchísimo escribiendo estos libros. Creo que es un público fascinante, el de los niños y las niñas. Y me cuesta pensar en dejar de escribir para ellos. Y este libro en particular, el último, el de los experimentos raros, creo que es un gran complemento a las preguntas, que tiene que ver con cómo intentamos responder esas preguntas. Eh, y de la mano con eso mostramos que para hacer aquello, para contestar una pregunta, no necesitas estar en un gran laboratorio, gastar grandes cantidades de dinero. Eh, Estamos hablando de experimentos muy sencillos que puede hacer una cocina de cualquier casa. Eh, y eso yo lo encuentro fascinante, porque finalmente pone de manifiesto que lejos el insumo más importante para la ciencia no son los microscopios, no son los telescopios, no son los computadores, es el cerebro humano. Y todos tenemos uno. Y la invitación, por supuesto, es a que lo usen, a que lo disfruten y a que lo desafíen tratando de explicar los fenómenos que están ahí descritos en el libro. ¿Qué más poder agregar? Gabriel León, autor de Cómo fabricar un gas y otros experimentos raros que hago a veces editado por blog. Obviamente, muy agradecido de esta conversación para con los traficantes de cultura. Mi estimado profesor, muchísimas gracias. Como siempre, Humberto, encantadísimo de poder conversar contigo y con quienes te escuchan ahí frecuentemente para hablar de libros. Un saludo grande. Excelente, y para quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.